Buen día, nosotros somos el equipo 3 y los integrantes son García Valencia Omar y Macotela Reyes Monserrat. La materia es sensores y acondicionadores de señal, impartida por el profesor Gutiérrez Begovich David Arturo. Es la práctica número 1 y su nombre es Configuraciones de OPAMP como acondicionadores de señal. El grupo es el 2MM11. El ejercicio 4, el cual corresponde al amplificador de instrumentación y a un seguidor de picos, dice que se diseña y construye un amplificador de instrumentación con ganancia de 10 y aplícalo como se indica en el siguiente circuito, que en la siguiente diapositiva se los voy a mostrar el diagrama para detectar un pico de salida que entrega el amplificador de instrumentación. Este pico de salida o esta salida que va a entregar el seguidor de picos ya no va a ser una señal de corriente alterna, sino va a ser una señal de corriente directa. Cálculos. Primero tenemos que calcular el voltaje de nuestra resistencia de interés, la cual es una resistencia de 4.7 kiloohms. El voltaje que estaba planeado para este ejercicio era de 6 volts, pero el transformador que tenemos nos está entregando 7 volts RMS a la salida. Por eso entonces consideramos 7 para los cálculos. Primero, para el amplificador de instrumentación necesitamos calcular la resistencia que nos entregue la ganancia que nos están solicitando, que es de 10. Entonces, primero calculamos A, que es igual a 2 entre la ganancia menos 1, que esto es igual a 2 entre 10 menos 1, que esto nos da 222.22 por 10 a la menos 3. Ahora, calculando ya la resistencia, nos dice que es 222.22 por 10 a la menos 3 por 100 por 10 a la 3. 100 por 10 a la 3 es el valor de nuestras otras resistencias que tenemos en el amplificador de instrumentación, lo cual nos da 22.22 kiloohms. Y con esta resistencia tenemos el valor de la ganancia igual a 10. Después, como ya tenemos el valor de la ganancia 10, lo multiplicamos por el valor de la resistencia de interés y obtenemos que al salir del amplificador de instrumentación debemos de tener 5.51 volts. Después, para el seguidor de picos, debemos calcular el tiempo de carga y descarga del capacitor que va a estar colocado en el seguidor de picos. Primero tenemos que calcular nuestro periodo dependiendo de la frecuencia que estamos utilizando. En este caso son 60 Hz, la frecuencia que estamos ocupando. Entonces nuestro periodo es de 16.66 milisegundos. Esto lo tenemos que dividir entre 10 para que nos dé 1.66 milisegundos y podamos usarlo ahora en tau. El valor de 1.66 milisegundos lo dividimos entre 5 y obtenemos 332 microsegundos. Después, para calcular la resistencia de carga que necesitamos, será dividir tau entre el capacitor, que proponemos uno de 10 microfaradios. Entonces nos queda como 332 microsegundos entre 10 microfaradios nos da 33 ohms. Esa sería nuestra resistencia de carga. Después, para calcular la resistencia de descarga, necesitamos ahora 16.66 milisegundos, que es el periodo, por 1000, que nos da 16.6 segundos. Entonces, tau es igual a 16.66 segundos entre 5, lo que nos da 3.33 segundos. Después necesitamos calcular la resistencia de descarga, que es tau entre el capacitor. El capacitor es del mismo valor, que es 10 microfaradios, porque es el mismo capacitor. Bueno, entonces 3.33 segundos entre 10 microfaradios nos da 330 kiloohms. Y por último, el valor del voltaje de la salida del seguidor de picos,
tiene que ser igual a 5.51 volts, que es lo mismo que nos está entregando el amplificador. El instrumento esta vez va a ser en corriente directa en lugar de corriente alterna, para poderlo medir con el multímetro y comprobar que funciona nuestro circuito. En el diagrama, bueno, el diagrama podemos observar que aquí tenemos nuestro circuito de resistencias, el cual consta de 4 resistencias. Una es de 10 kilo ohms, la primera. La segunda es de 12 kilo ohms. La tercera, que es nuestra resistencia de interés, es la de 4.7 kilo ohms. Después de una de 15 kilo ohms y una de 18 kilo ohms. Bueno, entonces aquí podemos observar las resistencias de 100 kilo ohms que les mencionaba que teníamos colocadas en nuestro circuito del amplificador de instrumentación. Tomamos los valores del voltaje de la resistencia R3 y los colocamos en las entradas no inversoras de los amplificadores operacionales y después pasamos al seguidor de picos, el cual tiene colocado este diodo en esta posición para recibir solo señales positivas, no solo la parte positiva de nuestra señal de salida del amplificador de instrumentación. Después ya tenemos a la salida el voltaje que queremos medir con el multímetro, pero esta vez en corriente directa. El circuito armado en la protoboard se ve así. Aquí tenemos el circuito de resistencias anteriormente mencionado, el amplificador de instrumentación y la segunda parte que responde al seguidor de picos. Los valores obtenidos en la práctica se midió con el multímetro de interés, la cual es la de 4.7 kilo ohms y nos da 522.5 milivolts. Después, a la salida del amplificador de instrumentación, tenemos que nos da 5.21 volts, lo cual nos dice que tiene un buen funcionamiento o un funcionamiento correcto por el hecho de que está amplificando nuestra señal 10 veces. Después, a la salida del seguidor de picos, tenemos una señal de 5.09 volts, pero esta vez de corriente continua, el cual también nos indica que está funcionando nuestro seguidor de picos. Ejercicio 5. Filtro pasabajas. Este ejercicio dice que simulemos un filtro pasabajas de tercer orden con frecuencia de corte en 1 kHz y la señal de entrada será una señal senoidal de 9 volts pico. Entonces, tenemos que un filtro pasabajas es un circuito que tiene un voltaje de salida constante desde una frecuencia cero o en este caso se considera una señal DSD por lo constante, hasta una frecuencia de corte, en este caso de 1 kHz. Y para frecuencias superiores a nuestra frecuencia de corte, el filtro atenuará la señal de salida. Para calcular la resistencia que necesitamos para que nuestro filtro pasabajas trabaje sobre esta frecuencia de corte, necesitamos la siguiente fórmula, que es igual, R es igual a 1 entre 2pi por frecuencia de corte por el capacitor. Entonces, sustituyendo los valores, nosotros proponemos un capacitor de 5.6 nanofaradios, nos da una resistencia de 28.42 kilo ohms, pero nosotros la redondeamos el valor comercial más cercano, que es 27 kilo ohms. Ahora calculamos la nueva frecuencia de corte, dado que cambiamos el valor de la resistencia que nos dio para la frecuencia de corte de 1 kHz. Entonces, hacemos el despeje, sustituimos valores en los que nuestro norte es de 1052 Hz. Realmente el nuevo valor de la frecuencia de corte no varía mucho con respecto al primero. Se deja pasar un poco más de frecuencias, que es mejor que dejar pasar menos frecuencias que estén por debajo del valor solicitado. Puede realizarse siempre y cuando el filtro no sea o no tengamos
realmente una restricción muy obligatoria sobre la frecuencia de corte. A continuación, observamos el diagrama del cuadro de operacionales. El primer amplificador operacional es un filtro pasabajas de menos 40 decibeles conectado en cascada con el segundo, que es otro filtro pasabajas, pero este es de menos 20 decibeles, que en conjunto dan menos 60 decibeles. Así observamos el circuito ya armado en el protoboard, el cual son 0.84, pero solo ocupamos la mitad. Los valores obtenidos en la práctica, nosotros ingresamos un valor de 300 Hz, lo cual está por debajo de nuestra frecuencia de corte y nos está entregando a la salida el mismo que nos entraba. En este caso fue un voltaje de 9.12 volts pico, que es lo mismo que tenemos en la entrada. Aquí en el generador de funciones tenemos que dice que 4.5 volts pico es nuestra amplitud, pero en este generador nos entrega el doble a la salida de lo que marca en la pantalla. Después tenemos a otra prueba, pero en este caso usamos una frecuencia de 1700 Hz o 1.7 kHz, que es mucho mayor a nuestra frecuencia de corte. Por tal motivo, nuestra señal a la salida se va a ver atenuada. En este caso, se atenuó hasta 1.5 pico. Ejercicio 6. Filtro pasa altas. El ejercicio dice, simula un filtro pasa altas de tercer orden con una frecuencia de corte de 5 Hz. La señal de entrada será una señal senoidal de 9 volts pico. Ahora, para esto necesitamos realizar los cálculos para el valor de la resistencia para que nuestra frecuencia de corte sea 5 Hz. La fórmula es igual de la delta pasa baja, que es igual a R, es igual a 1 entre 2pi por la frecuencia de corte por el capacitor. En este caso proponemos un capacitor de 100 nanofarad. Y los valores nos da una resistencia de 318.31 kilo ohms. Nuevamente nosotros proponemos una resistencia más cercana a un valor comercial, la cual es 330 kilo ohms. Después volvemos a hacer lo mismo, calcular la frecuencia ahora nueva de corte, la cual el nuevo valor de la frecuencia de corte no varía mucho con respecto al primero. Se deja pasar un poco más de frecuencias, que es mejor que no dejar pasar frecuencias que estén por arriba del valor solicitado. Es decir, que vamos a dejar pasar frecuencias de 400. Es mejor dejar pasar un poco más que sesgar nuestras frecuencias de entrada que podríamos recibir con respecto a nuestra frecuencia de corte dada por el ejercicio. El diagrama. Tenemos de igual manera dos amplificadores operacionales. El circuito armado en la protoboard se ve. De igual manera ocupamos el 084, el cual contiene 4 amplificadores operacionales, pero realmente nada más ocupamos 2. Los otros 2 fueron los del filtro pasa bajas y el filtro pasa altas. Y los valores obtenidos en la práctica. Tenemos, al inicio hicimos una prueba con 100 Hz y nos mostró que tenemos a la salida la misma señal de entrada bueno, el mismo valor del voltaje pico de la entrada, el cual en este caso fue de 9.8 volts. Ahora, para una señal de 4 Hz, que es menor a nuestra frecuencia de corte que habíamos calculado, que era de 4.82 Hz, nuestra señal ya se atenuó bastante, la cual se atenuó hasta 3.96 volts, mostrando así el funcionamiento correcto de nuestro filtro pasa altas. El último ejercicio, el cual es un filtro rechaza banda. El ejercicio dice simule un filtro rechaza banda con FR igual a 60 Hz y una B de 6 Hz. La señal de entrada será una señal senoidal de 9 volts pico. Simula un filtro rechaza banda con FR igual a 60 Hz y una B de 6 Hz. La señal de entrada será una senoidal de 9 volts pico. Cálculos. Primero tenemos que calcular el factor de calidad, el cual es Q. Luego lo representamos como Q, que es igual a FR entre B, que esto sustituyendo los valores que tenemos
nos da 60 entre 6, que es igual a 10. Para factores de calidad o Q mayores a 0.5 les corresponde un pasabanda angosta. Y para los menores a este valor, menores o iguales a este valor, les corresponde un pasabanda ancho. Para esto, entonces, necesitamos calcular la primera resistencia es, la fórmula es 0.1591 entre B por el capacitor. Nuevamente proponemos un capacitor de 100 nanofaradios. Sustituyendo los valores nos da que necesitamos una resistencia de 265.16 kilo ohms. Después necesitamos una resistencia RR. Es para poder ajustar nuestra frecuencia que estamos por rechazar para que sea más precisa. Entonces, esto es igual a R entre 2 veces el factor de calidad al cuadrado menos 1. Sustituyendo los valores nos da que la resistencia RR que necesitamos es de 1.33 kilo ohms. El diagrama. Los filtros rechazabanda rechazan una banda específica de frecuencia, mientras que dejan pasar todas las que se encuentran fuera de ella. Para este circuito primero se necesita un circuito pasabanda y después un sumador, o en este caso restador. El circuito de la protoboard se ve de este estilo, con trinqueo. En este caso sí se necesitan las resistencias que calculamos, o el valor de la resistencia que calculamos hacia nuestra banda de frecuencias que queremos rechazar. Entonces, por eso se usaron trinqueo obtenidos en la práctica. Pero aquí podemos ver que es una señal de un kilohertz que está bastante fuera de nuestra frecuencia que queremos rechazar, el cual podemos ver aquí en el osciloscopio que nos está entregando el y aquí estamos ingresando una señal de 60 Hz y nos muestra que en la señal tenemos 9.28 volts pico pico, pero no tiene más 3 volts, lo cual nos demuestra que nuestro filtro rechaza banda está funcionando. A continuación les coloqué un video para que vieran cómo va variando el voltaje de salida respecto a qué tanto se está alejando la frecuencia de nuestra frecuencia que queremos rechazar. Y eso sería todo de nuestra parte.